La naturaleza no tiene afán y aún así todo lo logra. ¿Por qué nosotros no exigimos tanto para sentir que avanzamos? Desde que nacemos nuestro primer logro es poder levantarnos, caminar y hablar hasta que la autonomía nos sostiene. Luego aprendemos a entender, a dilucidar, a aprender y a reflexionar. Es ahí cuando nuestra vida empieza a depender de lo que pensamos y también donde el camino comienza a ofuscarse. Desde ese despertar de la conciencia ya estamos imbuidos en un lugar, en una cultura, en una sociedad, en una ética, en una moral. La escuela, el colegio, la universidad y el trabajo son el fin que nos enseñan, sin parar siquiera a revisar que todas aquellas cosas son solo un invento que, hace muchos años, otras personas nos mostraron como camino. Pero, ¿qué hay del pasto que crece? De la hoja que cae, de la nube que observa, del sol que irradia color a nuestros ojos, de la transparencia del agua, del pájaro que navega en el susurro del viento, del sabor de la comida, del café de la mañana o de la charla de la noche. Tantos sucesos tuvieron que conectarse para que tú hoy puedas escuchar esto. Desde el Big Bang, pasando por la muerte de estrellas que dejaron tras de sí un inmenso legado cósmico que hizo posible la formación de nuestro sistema solar, hasta el hecho de que, entre los 8 planetas que lo conforman, justo nosotros convergiéramos en el único que conocemos capaz de albergar aquello que llamamos vida. Luego de millones de años de extinciones y evolución, apareció un mamífero capaz de pensar, de saber que existe y de comprender que no solo sobrevive. Ese poder desató un vaivén entrópico entre la guerra y la armonía que continúa hasta el día de hoy. La existencia es algo extremadamente frágil. Tú no estarías aquí si aquel día tu padre o tu madre no hubieran salido de casa cuando, por casualidad, terminaron conociéndose. Toda vida es un enorme ejemplo de lo efímero que puede ser el universo y de las infinitas formas que encuentra para manifestarse. ¿Por qué entonces, si existen tantas alternativas, escogemos casi siempre la misma? Porque aquello que vemos en el orbe cementado termina metiéndose en nuestras entrañas como la vara que debemos superar. ¿Por qué nos encontramos con tanta frustración y tristeza? ¿Verdaderamente somos libres? Me seguiré haciendo esa pregunta hasta el día de mi muerte, porque la muerte, al menos, me da una pista. Como nos enseña la naturaleza en sus principios más básicos, todo tiene un inicio y un fin. Es una condena que compartimos o una bendición misericordiosa. Depende de cómo decidas verla. Para sobrellevar esta cotidianidad trato de pensar en la muerte, no como algo negativo, sino como un manifiesto a la vida. Si ahora tengo la oportunidad de existir en algo tan inmenso como el cosmos, siento que, como mínimo, me corresponde adueñarme de mi propia existencia. Y es justamente ahí donde encuentro el amor. Si algo he aprendido de mi madre es que el amor es lo que realmente nos une como seres humanos. Sin amor, nada sería real. Hay un recuerdo sempiterno que siempre vuelve a mí. Una vez subí muy alto a la copa de un árbol cuando era niño. Fue tanta la emoción de alcanzar aquella altura, de igualar la cumbre del árbol, que una rama, ya vencida por el tiempo, se dio bajo mis pies. Caí con fuerza contra la rigidez del suelo y el dolor fue inmediato. Mi madre corrió hacia mí con la prisa que solo conoce una madre. Mientras intentaba aliviar el golpe, repetía una frase que seguramente muchos hemos escuchado alguna vez. Sana que sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Jamás me detuve a analizar esas palabras tan sencillas. Sin embargo, con el paso de los años descubrí que escondía una verdad mucho más grande de la que aparentaba. Todo pasa. Nada es eterno. El dolor, la tristeza, la felicidad
la dicha. Todo termina. Todo es transitorio. Con esa idea me gusta mirar la historia de cada uno de nosotros, nuestros logros, nuestras derrotas, aquella vez que moriste de vergüenza, aquella otra en la que sentiste que tocabas el cielo con un solo acto, esas situaciones que jurabas que nunca ibas a superar y que, quizá, todavía siguen acompañándote. Y aún así, te seguiste levantando, seguiste creyendo, seguiste buscando la forma, seguiste decidiendo vivir. Y es que, si todo fuera eterno, nada tendría ni la mitad de valor que tiene ahora el simple hecho de estar aquí. Pero aún existen cosas que nos detienen. Una de ellas es el miedo. Y es normal, es natural, es parte de nosotros. Es un mecanismo que nos permitió sobrevivir como especie. Pero una cosa es sentir miedo a morir y otra muy distinta es vivir con miedo. Vivir con miedo al fracaso, vivir con miedo al que dirán, vivir con miedo a enfrentarse a uno mismo. ¿Y qué nos queda entonces? Si de todas las posibilidades que imaginamos solo termina ocurriendo una, y la mayoría de las veces ni siquiera es la que esperábamos. Lo impredecible siempre termina encontrando la forma de aparecer. Entonces, ¿qué sentido tiene desgastarnos intentando controlar aquello que todavía no existe? Buscamos desesperadamente seguridad en algo que todavía se escribe con tinta invisible. El futuro. Por eso creo que, al final del día, solo importa lo que tú creas. Porque así como hoy gozamos de vitalidad, en cualquier momento esa luz se apagará. Y con ella desaparecerán las preocupaciones sobre lo que otros piensen de ti, sobre lo que dirán si haces esto o haces aquello, sobre los juicios que hoy parecen tan importantes. Tarde o temprano, toda opinión termina perdiéndose en el tiempo. Así que quizá lo único que realmente nos queda sea vivir de una forma que, cuando llegue ese último día, podamos reconocer como auténticamente nuestra. Ser fiel a nosotros mismos. La naturaleza nunca tuvo prisa por convertirse en lo que es. Quizá nosotros tampoco deberíamos tenerla.